Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a The IF Show. Son las 11 de la mañana del Ecuador continental y las 6 de la tarde de la España peninsular cuando pretendemos dar comienzo a este episodio, el quinto del bloque de generaciones. Hoy hablaremos de la generación alfa o de la generación T, pero no sin antes hacer un breve resumen sobre el camino que nos ha traído hasta aquí. ¿Me acompañas? Lo primero, salgamos de dudas. Y es que ha habido 3 preguntas que se han reproducido entre aquellos que habéis visto mi show. Así que llegamos a la hora de las respuestas. ¿Alguno de vosotros me habéis preguntado cuál es la generación que va antes de la generación de los baby boomers y por qué no hablé de ella? Pues la verdad que no hay una razón lógica por la que no hablara de ella. Pero para aquellos que lo queráis saber, la generación que precedía a la generación de los baby boomers fue la generación silenciosa. Y el epíteto, es decir, el adjetivo, lo dice absolutamente todo. Estamos hablando de una generación que nació, se desarrolló y acabó en periodo de entreguerras, concretamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, el epíteto, es decir, el adjetivo, lo dice absolutamente todo. Es decir, fue una generación que vivió en absoluto silencio, que trabajó incluso cuando era explotada en absoluto silencio. Y es una generación de la que aún a día de hoy quedan exponentes vivos, pero desde luego que son bastante ancianos. Ahora bien, tened en cuenta que, como hemos defendido desde un principio en The IF Show, el tema de las generaciones es un tema psicogeográfico, es decir, tiene que ver con cómo se desarrolló tu psique, tu mente, en función al lugar o a los lugares en los que has vivido. Por lo tanto, puede que haya a día de hoy personas que, expresando rasgos definidos de esta generación, la generación silenciosa, sean mucho más jóvenes de lo que en principio deberían de ser. Y es que los miembros más jóvenes de esta generación, que aún hoy en día viven entre nosotros, deberían tener en torno a los 70 años. Muchos también me habéis preguntado qué es lo que tiene que ver este concepto de las generaciones con el marketing. Y la respuesta es muy sencilla. Absolutamente todo. Si de algo se ocupa el marketing precisamente es de estudiar los patrones de comportamiento en relación a las tendencias de consumo. Y precisamente aquella generación con la que más familiar te sientas o de la que más te sientas formar parte va a modelar en mucha medida cuáles son tus hábitos de consumo. Por ejemplo, es difícil que un centennial o que un millennial sienta el apego por tener una casa en propiedad que siente alguien de la generación X o alguien de la generación de los baby boomers. Igualmente, es muy difícil que alguien de la generación de los baby boomers o de la generación de los X esté tan habituada a recibir ese cúmulo constante de estímulos audiovisuales que recibimos al cabo del día a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, el marketing se ocupa de buscar segmentaciones, de buscar los patrones de comportamiento de estos segmentos. Y, en ese sentido, el estudio de las generaciones es vital para entender nuestra clientela, para saber qué oferta desarrollar para ofrecer a nuestra clientela e incluso qué comunicar, cómo comunicarlo, a través de qué canales, con qué frecuencia, etc. He aquí la importancia del estudio de las generaciones en relación al marketing. Muchos de vosotros me habéis preguntado si la generación alfa y la generación T son la misma y resulta que sí, que son la misma y que el que aquí estaba errado era yo. Si os he inducido error, la verdad que lo siento, pero aunque no lo queráis creer, yo también soy humano y como tal tengo mi derecho a equivocarme. Así que sin más dilación pasemos a ver a la generación alfa o T, que por cierto no solo viene de tecnología, sino también de los dispositivos táctiles que cada día más han llenado nuestras vidas. Vamos a analizarla. Y si me equivoqué fue precisamente porque, de acuerdo a cada autor, los periodos en los que nacen, se desarrollan y acaban estas cohortes generacionales son muy subjetivas, de acuerdo a cada autor. Es decir, por ejemplo, en el episodio anterior defendíamos que la generación Z, los centennials, eran aquellos individuos nacidos entre 1994 y el año 2000. De los alfa o de los T se dice que son los nacidos a partir de 2010. De ahí fue lo que me indujo a error, pensar que los centennials venían desde 1994 hasta el año 2000, que desde el 2000 hasta el 2010 venía una de esas generaciones, dígase por ejemplo la alfa, y a partir de 2010 vendría la siguiente, que sería la generación T. Pues no, nos toca reorganizar la información.
Si bien los centennials son aquellos individuos nacidos a partir de 1994 y podríamos considerar que lo siguen siendo hasta el año 2010, hasta los nacidos en el año 2010, bien es cierto que a medida que la tecnología crece de la manera exponencial que crece, la frontera entre lo que es un centennial y lo que es un alfa comienza a desdibujarse, comienza a entrar en una zona de grises de la que es muy difícil distinguir quién forma parte de una generación y quién forma parte de otra. Entonces, si no nos queremos meter en un estudio académico en profundidad, diremos simplemente que los centennials son aquellos nacidos entre 1994 y el año 2010. Y la generación alfa es la generación que comienza naciendo en el año 2010 y que probablemente, según los expertos, se prolongue hasta 2025. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Los últimos años han estado marcados por la crisis económica mundial que se inició en 2008 y que trajo consigo la denominada crisis del euro, así como por el calentamiento global que se ha hecho aún más patente cada día. 2010 fue un año especialmente traumático en lo que a desastres naturales se refiere, con terremotos que provocaron miles de muertos en Haití, lo que se convirtió en la mayor catástrofe a la que nunca había tenido que hacer frente la ONU en su historia y de la que aún hoy el país caribeño no se recupera. El de Chile, que fue el mayor terremoto americano desde el terremoto de Alaska en 1964, y el de Yushu, en China, además de, por supuesto, las inundaciones en Pakistán. En 2010 fue además que eligieron a Dilma Rousseff como la primera presidenta de la historia de Brasil, a David Cameron como el primer ministro del Reino Unido, a Santos en Colombia, a Mujica en Uruguay, y fue el año en el que Julian Assange protagonizó la filtración más grande de la historia a través de Wikileaks, contexto en el cual China se alzaba como segunda potencia económica mundial. Ya en 2011, la naturaleza siguió castigando con el terremoto y el tsunami de Japón de 2011, que además de provocar más de 20.000 muertes, trajo consigo el accidente nuclear de Fukushima. Fue también en 2011 que la primavera árabe marcó el inicio de unas revoluciones sin precedentes en varios países árabes, que sirvieron para acabar con regímenes dictatoriales que los gobernaron por varias décadas, en países tales como Túnez, Ben Ali, Egipto, Hosni Mubarak o Libia, Muammar el-Gaddafi, donde, por cierto, se produjo una guerra en la que la OTAN tuvo que intervenir y que terminó el 31 de octubre tras la captura y la muerte del propio Gaddafi. Esta revolución en países árabes coincidió con la muerte de Osama Bin Laden, a la que sucedió la reelección de Obama, primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, un año en el que, además, en Siria explotaba una guerra civil que aún dura hasta nuestros días. La Unión Europea tuvo que rescatar a Portugal para evitar su completa bancarrota. Palestina fue aprobada por la ONU como Estado. La banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. En Italia dimitía Silvio Berlusconi. En España era elegido como presidente del gobierno Mariano Rajoy. En Corea del Norte fallecía Kim Jong-il y le sucedía Kim Jong-un. Y morían por asesinato Facundo Cabral, de cáncer Steve Jobs y de sobredosis Amy Winehouse, muerte tras la cual su álbum Back to Black se convirtió en el más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. Ya en 2012 Mega Upload era cerrado por el FBI, François Hollande era elegido como presidente de Francia, Mohamed Morsi como el primer presidente democrático de la historia de Egipto, Julian Assange conseguía asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres, el bosón de Higgs era descubierto, el huracán Sandy llegaba a las costas estadounidenses, el Curiosity a Marte, WhatsApp a nuestras vidas para revolucionarlas, y un humano bajo el nombre de Felix Baumgartner rompía la barrera del sonido dejándose caer desde la estratosfera. En 2013, Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, moría a los 58 años tras gobernar Venezuela durante 14 de ellos. A su muerte fue sucedido por Nicolás Maduro, lo que agudizó la situación de Venezuela hasta arrastrarla a la crisis que a día de hoy conocemos. También en 2013 se daban dos novedades. Renunciaba el Papa Benedicto XVI y era elegido el primer Papa americano de la historia, Francisco I. Además, Xi Jinping era elegido presidente de China. El terrorismo volvía a las calles de Boston. La guerra civil en Siria se agudizaba. Derrocaron a Mohamed Morsi en Egipto producto de un golpe de Estado. Edward Snowden continuaba la labor de Julian Assange filtrando documentos clasificados. Nos alejábamos del sistema solar por primera vez gracias a la Voyager 1 y Nelson Mandela moría mientras que el tifón Haiyan provocaba 6.000 muertes en Filipinas. A finales de ese año y durante la mayor parte del 2014, el ébola amenazó al ser humano extendiéndose desde Guinea a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal y finalmente a Estados Unidos y España.
En 2014, Libia volvía a estar en guerra civil y también lo estaba Yemen. El Estado Islámico, nacido de toda la inestabilidad producida en la región a raíz de la primavera árabe, llevaba la guerra a Irak y, como ya hemos visto, a Siria. Además, el chavismo veía comenzar su declive. Ucrania entraba también en guerra civil. China se convertía en primera potencia económica mundial. A la presidencia de Chile llegaba una mujer, Michelle Bachelet. El rey de España, Juan Carlos I, abdicaba el trono, que recaía en su hijo, Felipe VI. Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos eran restablecidas y se reelegía a Santos en Colombia y a Rousseff en Brasil. El Estado Islámico se autoproclamaba califato y llevaba el terrorismo a Europa, como, por ejemplo, a París en 2015, donde el viernes 13 de noviembre de ese año, un grupo de terroristas yihadistas armados con armas automáticas y cinturones explosivos atacaron varios objetivos en los alrededores de París de forma coordinada, matando al menos a 130 personas e hiriendo a multitud de ellas. Otro atentado que dejaba 12 muertos fue el dirigido a la redacción de la revista francesa Charlie Hebdo. En Estados Unidos se aprobaba el matrimonio homosexual. Comenzaba la mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Mauricio Macri era elegido presidente de Argentina. En Nepal, otro terremoto dejaba 8.500 muertos y 300.000 casas destruidas, y David Cameron era reelegido como primer ministro del Reino Unido. En 2016 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica, concretamente en Río de Janeiro, en medio del proceso de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien, suspendida de sus funciones, tuvo que dejar la inauguración de dichos Juegos al presidente interino Michel Temer. En los Estados Unidos, Donald Trump era elegido el 45º presidente de los Estados Unidos. No obstante, antes de dejar la presidencia, a Barack Obama le dio tiempo de visitar Cuba tras 88 años sin viajes presidenciales estadounidenses a dicho país, donde moría, por cierto, Fidel Castro a los 90 años de edad. El terrorismo no cesaba en Occidente, que sufría más atentados como los de Bruselas, Orlando, Estambul, Niza y Berlín, a la vez que el Brexit triunfaba en el Reino Unido, con lo que este país se salía de la Unión Europea, lo que llevaba a David Cameron a dimitir y a Theresa May a ocupar el puesto de la primera ministra del Reino Unido, puesto homólogo que renovaba en España Mariano Rajoy. En 2017 el terrorismo islámico en Occidente se agudizó con los atentados de Estambul, Westminster, Estocolmo, Londres, las Ramblas de Barcelona y el del Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande. En Ecuador, Rafael Correa cedía su trono a Lenín Moreno, Emmanuel Macron se proclamaba presidente de Francia y en Cataluña se hacía un referendo por su independencia que el Estado español declaraba ilegal. En 2018, Lula da Silva, expresidente de Brasil, ingresaba en prisión por corrupción. Kuczynski dimitía en Perú y le sucedía Martín Vizcarra. Donald Trump y Kim Jong-un se veían las caras en la cumbre de Singapur mientras se producían protestas en Nicaragua contra la reforma social de Daniel Ortega. Mariano Rajoy se convertía en el primer presidente del gobierno español en ser destituido moción de censura mediante, lo que colocaba a Pedro Sánchez en el despacho de la presidencia española. Andrés Manuel López Obrador se convertía en el segundo presidente de izquierdas en México y Miguel Díaz-Canel era elegido como tal en Cuba, lo que daba fin al periodo del castrismo. En 2019, Jair Bolsonaro era declarado presidente de Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y Laurentino Cortizo en Panamá. Juan Guaidó se declaraba presidente interino en Venezuela, lo que provocó un levantamiento contra Nicolás Maduro que tardó muy poco en fracasar. Caía al-Baghouz Fakwani, con lo que el califato del Estado Islámico llegaba a su fin al tiempo que se incendiaba la Catedral de Notre Dame en París y Julian Assange perdía el asilo diplomático de Ecuador y era arrestado por las autoridades londinenses. Naruhito era declarado emperador de Japón tras la abdicación de su padre Akihito y Boris Johnson era elegido como primer ministro del Reino Unido. Latinoamérica comenzó a llenarse de protestas como las acaecidas en Chile, en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y en Bolivia, las cuales provocaron la dimisión de Evo Morales. En Argentina era elegido Alberto Fernández y el Amazonas ardía mientras que el cadáver del dictador español Francisco Franco Bahamonde era exhumado en su tumba del Valle de los Caídos y se tomaba la primera fotografía de un agujero negro gracias al Event Horizon Telescope. ¿Y qué sabemos de la generación alfa? Pues que básicamente en lugar de venir con el proverbial pan debajo del brazo con el que se supone que cada bebé viene a este mundo, ellos vienen con un iPad, que mucho antes de aprender a leer ya han aprendido a operar maquinaria pesada tecnológicamente hablando y que han cambiado aquel clásico mamá quiero ser arquitecto, mamá quiero ser astronauta o mamá quiero ser doctor por un mucho más modesto y en mi opinión mucho más oportunista quiero ser youtuber. Eso sí, si algo tenemos claro de la generación alfa es cómo va a entender el mundo, a través de una pantalla. En contraste, no obstante, nos podemos preguntar, ¿cómo va a manejar esta generación la tecnología analógica que le es completamente ajena?
Por eso nos toca preguntarnos, ¿qué nos deparará el mundo bajo su liderazgo? Pues lo que el futuro probablemente nos depare sea aproximadamente unos 2.000 millones de individuos para 2025, muchos de los cuales habrán nacido en países con mercados emergentes o en países en vías de desarrollo. Estamos hablando de una generación cuyos padres ya de por sí vieron desdibujados los valores tradicionales familiares. Estamos hablando de una generación que probablemente presente una mucho mayor comprensión del concepto de identidad de género y una mucho mayor aceptación del concepto de identidad sexual. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿van a vivir los generación alfa mejor de lo que vivieron sus padres? Probablemente sí, pero no solo en términos económicos, sino también en términos de calidad de vida, en términos de posibilidad de elección, de posibilidad de educación, en términos, por ejemplo, de preocuparse por el medio ambiente. Ahora bien, también cabe señalar si esta erosión de los valores tradicionales familiares no afectará, por ejemplo, a su disponibilidad emocional o incluso a cuál será su spam de atención, ya de por sí bastante erosionado, como vimos en el episodio anterior, en el caso de los centennials. Ahora bien, habiendo repasado las generaciones más prominentes del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, quizás os estéis preguntando en casa, ¿cómo se conforma una generación? Pues bien, a partir de los años 20 del siglo XX, una generación venía conformada en relación a la importancia que ciertos hitos culturales, sociales o, en definitiva, históricos tenían en relación a la ciudadanía que en aquel momento vivía. Hoy en día, estas generaciones vienen delimitadas por el uso que se hace de la tecnología, lo que ha llevado que en los últimos 30 años hayamos definido 3 generaciones distintas, mientras que precisamente en los años 20 del siglo XX una generación venía a durar, por así decirlo, 30 años. Y si digo a partir de los años 20 del siglo XX fue porque concretamente en 1920 el filósofo francés François Mangres publicó su libro, Las generaciones sociales, que fue lo que dio pie al estudio de todas estas cohortes generacionales. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué sirve el estudio de estas cohortes generacionales? Pues a nivel práctico, como hemos visto al principio del episodio, la verdad que esta importancia es muchísima. Pero detengámonos a pensar durante un momento. Si estamos diciendo que una generación queda atada a la importancia que un hito social, cultural, político o, en definitiva, histórico tiene, ¿de qué magnitud tiene que ser dicha importancia para que un hito de esta naturaleza dé pie a la conformación de una nueva generación? La cuestión de fondo, no obstante, es el afán por encontrar una ley que marque de manera universal el ritmo al que se desarrolla la historia. Y esto los humanos solo lo podemos hacer de una manera, que es obviamente entendiéndonos a nosotros mismos como medida de todas las cosas. Y en este caso, la medida última que podemos utilizar, por supuesto, es la de nuestra esperanza de vida. ¿De qué se trata, en definitiva? De encontrar un modo de analizar las aspiraciones intelectuales, las aspiraciones espirituales, las aspiraciones sociales en función, eso sí, de cuál es la esfera biológica del ser humano. ¿Complicado? Pasemos a conclusiones. Esto es así, en principio, a mi criterio más filosófico, por 2 motivos principales. El primero es porque a los humanos nos encanta etiquetar. A los humanos nos encanta etiquetar como una forma de simplificar las cosas y de llegar a racionalizarlas. Ojo, que luego no somos nada simple cuando se trata de emociones. Pero a la hora de la ciencia, a la hora de la racionalización y de la simplificación a la que invita la ciencia, etiquetar es un mecanismo que nos permite aislar las componentes de los problemas para, con ello, poder resolverlos. Se trata, en definitiva, del pienso luego existo de Descartes aplicado a cualquier rama del conocimiento. La segunda es que a los humanos nos gusta tener el control de todo o, al menos, pretender que tenemos la sensación de control. Nos tomamos como el centro del universo, nos tomamos como la medida de todas las cosas. Pareciera que nada puede existir si no es a través de nuestra propia medición. Medición no, mediación. Por ejemplo, tengamos en cuenta el tema de la religión, que ya lo vamos a analizar en otro episodio, pero os dejo esta reflexión para que la analicéis. Se dice que los humanos probablemente no existamos sin un Dios creador. Ahora bien, mi pregunta es, ¿existiría Dios si no hubiera una mente consciente como la humana que verdaderamente pudiera adorarle, pudiera venerarle, pudiera prestarle atención? Reflexionad.
Muy bien, y esto ha sido todo por hoy, no solo en el episodio, sino también en este bloque que hemos analizado al respecto de las generaciones. Ha sido un honor poder compartir con todos vosotros estos episodios y también con los invitados que me han acompañado en el show. Por favor, no os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de tocar la campanita, de dejarme comentarios, tanto los buenos, que son los que me ensalzan el ego, como los malos, que son los que me ayudan a aprender y a hacerlo cada día mejor. Os espero el domingo aquí, lo haremos con un tema de candente actualidad. En este caso, vamos a describir una breve historia del racismo en la que espero que me acompañéis. Por favor, no me faltéis a la cita.